Hola chicos, hoy vamos a continuar con nuestras técnicas de composición en lo que sería material fotográfico digital para ya casi dar cierre a lo que es este tema. Am, a ver, permítanme tantito. Sí, es aquí. Vamos a ver lo que es la regla de los tercios y cómo funciona en nuestras fotografías. En este caso es uno de los fundamentos de lo que es la composición fotográfica y según esta regla de composición fotográfica, si dividimos el marco vertical y horizontalmente en tres secciones iguales, debemos colocar los elementos importantes de nuestra imagen en las líneas o en las intersecciones de las líneas, como son en estos puntos. O en todo caso, en uno de los cuadros de los elementos importantes dentro de los cuadros de nuestra regla de los tercios, pero de preferencia en las intersecciones de las líneas. Esta es una de las composiciones fotográficas, perdón, más usadas a la hora de estar mm, tomando una fotografía y pues acomodando los elementos dentro de la misma. Ahora pasamos a ver lo que es la proporción áurea. Y en este caso, pues la proporción o la razón áurea es el vínculo existente entre una serie de números basados en el número áureo a la que se le otorga una condición de estética. Aquello cuya forma respeta la proporción áurea es considerada bello. Por eso es que también se utiliza este tipo de composición en una fotografía. La proporción áurea ha sido aplicada con éxito en múltiples proyectos, diseños, edificios, fotografía, jugando un papel importante dentro de las matemáticas también, obviamente. La proporción áurea también se conoce como razón áurea, número áureo o la divina proporción. Es esta que vemos a nuestra derecha y esta es la proporción áurea. Mm. Y pues para conseguir una fotografía coherente con la sección áurea necesitamos basarnos en una estructura de cuadrícula dividida en 9 partes, 9 cuadros, que más o menos funciona como la regla de los tercios, pero que en lugar de estar hecha de rectángulos iguales, tienen un rectángulo central con un lado 0.618 veces más corto que el resto. Aquí lo podemos ver de manera gráfica cómo es que funciona nuestra regla de los tercios, pero en base a la proporción áurea. Y pues dentro de una fotografía, cómo es que funcionaría de alguna forma este tipo de composición o de técnica compositiva. Entonces también es muy interesante utilizar este tipo de composiciones. Creo que esta es una de las más interesantes, ya que como en la diapositiva anterior lo mencionaba, eh, tiene que ver mucho con lo que es la belleza y pues hasta incluso su nombre lo dice, la divina proporción. Entonces por eso es que creo que este tipo de imágenes llaman muchísimo la atención, por lo mismo de que se utiliza la proporción áurea. Y este era el que también en la clase que iniciamos de composición fotográfica, les comentaba del triángulo, me faltó el triángulo dorado, es otro tipo de composición. Y se maneja de esta forma, que es que si dibujamos una línea diagonal de esquina a esquina y dos líneas perpendiculares desde las esquinas restantes, que sería esta y esta otra, el marco se divide en cuatro triángulos de dos tamaños diferentes, como lo podemos apreciar aquí. Digo, este y este son del mismo tamaño y este igual, pero al final estos son más chiquitos y estos pues más grandes. Y pues de esta manera, siguiendo esta regla, podemos usar esta división para colocar al sujeto en uno de los triángulos o colocar nuestras líneas principales en las líneas diagonales. En este caso, se está utilizando incluso hasta este punto de intersección, que sea como que mi punto de interés, pero al final
desde mi punto de vista, lo que se quiere encuadrar en este caso utilizando el triángulo dorado es esta parte de la imagen. Entonces, existen muchísimas más técnicas, pero de composición, pero estas son las principales y pues por eso no quería dejarlas pasar. Y digo, estas técnicas apoyadas aparte de las características que vimos anteriormente de la composición fotográfica, pues creo que podremos lograr imágenes realmente interesantes, fotografías, perdón, realmente interesantes. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y pues ahora sí terminamos con lo que vendría siendo el material fotográfico digital, este tema. Pero antes de eso, vamos a pasar al simulador de cámara online que les comentaba en la clase anterior. Voy a dejar de compartir mi pantalla tantito y ahora este es el link de la página, pero si gustan se los puedo publicar porque de todas formas vamos a hacer una actividad con este simulador de cámara. Y pues en este caso tenemos que tendremos que darle clic aquí. La verdad es que yo no me he metido a esta pestaña, pero ahorita la vamos a revisar con calma. Bueno, le vamos a dar en start, en empezar el simulador, perdón. Y pues en este caso, de hecho hasta nos incluye este movimiento que está muy interesante y aquí podemos trabajar lo que es el ISO. Ah, perdón, creí que se movía aquí. El ISO dentro de nuestra fotografía. Aquí obviamente no se va a ver en en, en el simulador. También podemos manejar lo que es la luz de nuestra cámara, sea un día soleado, más o menos soleado, pues ya con un poco de nubes, y hasta incluso pues vaya ya lo que es sería dentro de algún lugar. Vamos a ponerle que esté más o menos soleado. La distancia de nuestro lente, sería el zoom, me parece. No, perdón, no. Es la distancia en que estaría nuestra cámara, era lo que comentábamos en los tipos de planos. Tenemos lo que es el movimiento óptico, que sería mediante el zoom, que es el focal length. Y aquí nos manejan los milímetros de nuestra lente y lo que es el movimiento físico, que es el de nuestra cámara. Les repito, el movimiento óptico como tal no es un movimiento, es más que nada un cambio de lente. En este caso tendríamos que cambiar nuestros lentes a uno de 32 milímetros, a uno de 26, a uno de 40 milímetros, por ejemplo. Y el movimiento que sí como tal se considera, vaya, valga la redundancia, un movimiento es el movimiento de la cámara como tal, ya en cuanto a la distancia en que la pongamos o la coloquemos. En este caso, pues yo la voy a dejar a 2,7 metros y con un lente de, bueno, a 34, con un lente de, perdón, y una distancia de 2,5 metros. Aquí no sé si se puedan mover, no se puede mover lo que es ya muchas cámaras traen incluso hasta la cuadrícula para utilizar la técnica de composición que es la regla de los tercios. Y pues aquí, bueno, este es mi ISO y pues conforme yo mueva el ISO, si yo le pongo en modo manual, miren, es que te lo trae por defecto que el programa mueva, por eso es que no podemos manipular lo que es la ISO, la apertura del diafragma y la velocidad ay, se me fue el shutter speed, la velocidad de obturación, porque está en modo
en que el programa lo haga por default, igual que en las cámaras. Por eso es importante lo que les comentaba, que si tienen una cámara a su disposición, la usen en modo manual para que ustedes puedan ajustar estos tres elementos principalmente del triángulo de la exposición y puedan aprender pues a tomar sus propias fotografías sin que esté activado el modo manual. En modo manual, nosotros ya movemos lo que es la ISO, lo que es la apertura y la velocidad de obturación, de obturación. Entonces, recordemos, a una ISO baja, mi fotografía va a salir como. A una ISO alta, mi fotografía va a salir como. Entonces, teniendo esto en cuenta, debemos de mantenerla mm, en números medios y aquí lo podemos notar, trabaja del doble del último mm, número en cuanto a nuestra ISO. En este caso, bueno, la menor ISO que puedo tener aquí es de 100, un ISO de 100. Ah, pues la siguiente se va a duplicar, entonces va a ser de 200. Y ahora, la de 200 se va a duplicar a 400 y la de 400 a 800. Era lo que comentábamos en la clase de los conceptos básicos de la fotografía. La apertura del diafragma, pues esta se maneja para qué tan enfocado o desenfocado quiero que salga mi fondo. En este caso yo quiero que salga nítida mi fotografía y a una velocidad de obturación. Esto se refiere a, por ejemplo, por eso tiene el reilete o le agregan esto y también el movimiento del cabello porque recuerden que a mayor, ah, mientras más segundos tengamos en nuestra velocidad de obturación, más borrosa va a salir nuestra foto cuando hay movimiento. Y mientras más chico sea el número o una fracción mm, o a fracciones, vamos a capturar más fácil el movimiento. Entonces, si yo quiero capturar mi movimiento, pues la voy a dejar a 1/1600 de segundos. Y pues incluso hasta le podemos... mm, aquí, no sé si es relacionado a lo que vendría siendo el, se me fue ahorita la palabra, con lo que se sostiene la cámara, una disculpa. Pero bueno, a ver, vamos a darle, tomar la foto y vean. Aquí en este caso, ¿qué pasa? Tenía muchísima exposición en cuanto a nuestro ISO. Por eso les digo, o sea, manejar una cámara está, digo, la primera vez yo siento que sí tiene su, su dificultad, entre comillas, pero de hecho aquí hasta nos comenta lo que vendría siendo cuál fue el problema. Tiene pues un alto manejo de ISO. ¿Por qué? Porque estábamos utilizando una, una luz que, valga la redundancia, iluminaba mucho. Bueno, ahí no, y es que iba a decir que daba mucha luz, pero no. O sea, por ejemplo, si yo hubiera utilizado bueno, lo dejamos estaba en Mostly Sunny y ya no le voy a mover estos parámetros para que nos dé tiempo. Y si yo manejo un ISO de 200 y... pero que debe estar en modo manual. Pero yo quiero, es que también, este es el problema, entre comillas, que si le mueves a una sola eh, parte de este triángulo de la exposición, partes me refiero a ISO, apertura del diafragma y velocidad de obturación, con que le muevas a uno solo de estos complementos, pues vas a tener que moverla a los otros para poder compensar o equilibrar pues la fotografía. Entonces vamos a ver una prueba de nuevo. Tiene, debe de tener un ISO más grande, a una apertura
más grande, o sea, un número más pequeño y un y menos menos velocidad de obturación. En este caso, vamos a ver. Bueno, en este caso sería un ISO de 200, una apertura de diafragma. Pero es que si yo quiero, a ver, vamos a ver si sí se alcanza a tomar la foto y que no haya movimiento en el reilete. En este caso, creo que está un poquito sobreexpuesta, de hecho aquí lo dice, está un poco sobreexpuesta, pero, ah, ah, pero de todas formas, eh, a pesar de que salió un poco subexpuesta, también podemos notar que un poquito se nota el movimiento del reilete, no se alcanzó a capturar estático, a lo que me refiero con la velocidad de obturación es estático. Vamos a continuar un poquito más hablando de este tema y utilizando este simulador en la siguiente clase y ahora sí, ya vamos a pasar a la siguiente, al siguiente tema que es s- mm, material sonoro digital. Entonces, terminamos de ver este tema y ahora sí pasamos al siguiente, dentro de 2 sesiones. Gracias por su atención y que tengan buen día.